siempre los asesinos en serie o estos asesinatos que hemos contado en los días lunes siempre han sido plasmados con personas adultas. Sin embargo, este caso que les traigo el día de hoy pues tiene un dato muy particular, ya que lo he denominado los niños asesinos del Reino Unido. Hola amigos, yo soy Wolf, nuevamente en un episodio más de Escalofríos Podcast. Hoy es lunes de asesinos en serie, hoy en asesinatos sin resolver. En esta oportunidad no me estará acompañando el Canche, estaremos integrados nuevamente en otro episodio más. Y bueno, yo creo que todos estaban esperando con ansias siempre los episodios de los días lunes, ya que se ponen días interesantes para poderlos escuchar este podcast en el tráfico, en el gimnasio o en la actividad favorita que a ustedes les gusta. Sin embargo, recomendamos también escuchar el podcast y poderlo recomendar con todas sus amistades. Somos más seguidores, más historias que nos siguen llegando a nuestras redes sociales y agradecemos esa preferencia. Hoy les traigo un caso sumamente interesante. Yo creo que muchas veces siempre los asesinos en serie o estos asesinatos que hemos contado en los días lunes siempre han sido plasmados con personas adultas. Sin embargo, este caso que les traigo el día de hoy pues tiene un dato muy particular, ya que lo he denominado los niños asesinos del Reino Unido. Y la mayoría pensamos que los niños representan la inocencia, la esperanza y el futuro. Por eso esta historia de los niños asesinos del Reino Unido resulta ser un verdadero shock para cualquier persona. Alguna parte de nuestros cerebros no llega a comprender que existen menores de edad que no solo son capaces de matar a una persona, incluso algunos de ellos ejecutan a sus víctimas de una manera cruel y sanguinaria. Por desgracia, estos niños son la excepción a la regla. Estos menores de edad han cruzado los límites y han pasado a la historia por ese crimen escalofriante. Sea por los motivos que sea, estos pequeños han destrozado un hogar y una familia. La historia que les contaré es sobre el homicidio de James Bulger, que estremeció y puso con escalofríos a todo Reino Unido. Los crueles homicidas tenían tan solo 10 años de edad. ¿Escucharon muy bien? Solamente tenían 10 años de edad las personas que cometieron este homicidio contra James, quienes se llevaron al pequeño James de un centro comercial y lo torturaron hasta matarlo. Yo creo que muchos padres de familia que nos escuchan siempre está angustiante imaginando que esto pueda suceder, tomando en cuenta siempre andar precavidos en los centros comerciales o en cualquier plaza o área muy concurrida, ya que sucede, es un lugar perfecto para muchos de estos asesinos en serie o bien algunos asesinatos sin resolver. Pues este es el lugar perfecto para donde poder elegir víctimas. Así que creo que esta historia va a ser muy impactante. Sí, algunos que puedan ser muy susceptibles a toda esta información, creo que vienen datos muy aterradores que lo vamos a ir descubriendo en el desarrollo de esta historia. Pues todo esto inició el 12 de febrero de 1993. Denise, la madre de James, tenía que pasar por la carnicería. Era un día viernes y quería comprar algo para poder cocinar el fin de semana para su familia. En esos momentos soltó de las manos a su pequeño James de tan solo 2 años de edad, que estaba parado junto a ella, y se concentró en el vendedor que le atendía del otro lado del mostrador de la carnicería. Ese día hacía mucho frío, ya que el termómetro marcaba 7 grados y estaba nublado. Pero dentro del centro comercial cercano a un barrio,
a unos 7 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Liverpool, en Gran Bretaña, estaba muy agradable el clima para los pobladores. James además iba abrigado con una gruesa chaqueta. Mientras Denise elegía el corte de la carne, sacaba el dinero de su billetera y pagaba, las agujas del reloj de aquel día corrieron 3 precisos y preciosos minutos, de las 15:37 a las 15:40. Cuando Denise volvió a bajar la vista para buscar la mano de James, ya no lo encontró. Miró a su alrededor preocupada y tampoco lo vio. Entró en pánico. Yo creo que a cualquier padre de familia o bien a alguien responsable de los menores de edad, creo que hubiesen entrado en un shock total. Yo creo que al darte cuenta de que no está esa persona a la par tuya, y máximo los niños que son tan inquietos y que los puede distraer cualquier situación alrededor, principalmente en estos centros comerciales, yo creo que empezaba a angustiarse Denise. Para los que nos escuchan y pues son madres, creo que nos van a entender muy bien todas estas circunstancias que vivió la mamá de James. ¿Qué madre no ha pasado alguna vez por este segundo de miedo y escalofríos que les revuelve el estómago y terminan con esa gran angustia? Máximo en un centro comercial o lugares muy concurridos de personas. ¿A quién no se le ha extraviado? O bueno, consulto yo, ¿a quiénes les ha sucedido esto? Creo que también ahora que se acercan todas estas fechas festivas, tanto en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, suele pasar estos momentos de angustias o en las ferias cuando los padres de familia pues llevan a sus hijos a pasar un momento divertido. Y creo que es un momento totalmente angustiante. Pero eso no sería nada para la historia de Denise y James. En esos escasos minutos de esa triste tarde, se estaba consumando el caso que pondría con escalofríos a toda Gran Bretaña y al mundo entero durante décadas. Cuando Denise se desatendió de su hijo, solo habían pasado 3 minutos. Empezó a preguntar a todos lados por su hijo. Nadie lo había visto. Se dirigió a la gente de seguridad del centro comercial y ellos hicieron un llamado a James por los altoparlantes del comercial. No obtuvieron respuesta. 20 minutos después, la policía ya estaba involucrada en la búsqueda. Las cámaras del centro comercial, las imágenes no eran demasiado claras en ese momento, pero técnicos especialistas lograron mejorarlas más tarde. Yo creo que es uno de los inconvenientes que se tiene siempre con las cámaras de seguridad, que las fotografías o bien las imágenes que captan no son tan claras. Y máximo en centros comerciales tienen una gran distancia que no le dan cobertura a todas las áreas. Sin embargo, acá los agentes de seguridad y los responsables de las cámaras de videovigilancia creo que hicieron sus esfuerzos, porque después mostraron al pequeño James irse de la mano con 2 niños, aproximadamente a las 15:43 minutos. Se les vio a los 3 menores salir del centro comercial. Y cuando los agentes de seguridad rebobinaron las imágenes, se observó a 2 niños que se acercaban a James aproximadamente a las 15:38. Casi justo cuando la mamá lo suelta de la mano. A las 15:41 minutos, las cámaras los captan caminando tranquilamente por las diferentes tiendas del centro comercial. Cuando los noticieros vespertinos dan la noticia de que un niño pequeño ha desaparecido dentro de un centro comercial, las familias británicas se espantaron. Y era de esperarse, muchos se sintieron angustiados por lo que estaba viviendo la mamá de James.
como cualquier población que les podría haber pasado a ellos. Pero los padres de James se tranquilizaron, ya que habían visto que los supuestos secuestradores o raptores no eran adultos, solamente eran otros niños. Denise y Ralph se convencen de que todo saldría bien, que posiblemente se trataba de una travesura. El padre dijo: miré a Denise y sonreí. Va a estar todo bien, le dije. Son los dos pequeños chicos. Recuerda, en ese momento el padre de James no lo tomó muy a pecho, pensó que se trataba de que únicamente habrían escapado del centro comercial a algunos juegos cercanos del área. No podían anticiparse a la maldad que demostrarían estos dos pequeños. Después de un viernes y sábado angustiante para la familia y la policía, llegó el domingo 14 de febrero. Ese día se halló a James Bulger sobre las vías de una estación semi-abandonada del tren, que se encontraba cerca de la localidad donde vivía la familia. Ya había aparecido el cuerpo de James. El encargado de comunicarle esa noticia a la madre fue el detective a cargo de la investigación, Albert Kirby, de la policía de Merseyside. Él encontró el cuerpo mutilado de James. Cuando se topó con Denise en el estacionamiento del cuartel de policía, así lo recordó. Me estaba acercando a Denise cuando ella se dio cuenta de que había pasado lo peor y gritó de una manera que jamás olvidaré, y al recordarlo me da escalofríos. Y todos se preguntaban, ¿pero quiénes eran esos dos chicos de las imágenes de los videos de las cámaras de seguridad? ¿Quiénes podrían ustedes considerar que podrían ser? Viendo de que son dos menores de edad también, y que al inicio de esta historia les conté que tenían únicamente 10 años de edad. Acá es donde inicia la búsqueda de los responsables del homicidio de James. Un testigo importante en ese caso fue una mujer que había observado el video en la televisión y sería quien aportaría los nombres de estos dos pequeños. Esto podría ser como ahora las redes sociales se convierten también en un aliado. Cuando hay una desaparición, cuando hay un secuestro, creo que son los medios de comunicación los más adecuados para seguir difundiendo esa información importante y poder dar con el paradero de los responsables. Y acá en este caso funcionó. Esta persona, quien dio los nombres de los pequeños, era una maestra que había reconocido en esas figuras borrosas a dos alumnos suyos. Esos alumnos muy problemáticos que justamente el viernes 12 habían faltado a su clase. Coincidencia, ¿no? 2 días después del hallazgo del cuerpo, ella se presentó a la estación de policía y dijo que los responsables eran John Venables y Robert Thompson. No habían ido al colegio aquel viernes y se parecían con las siluetas y vestimenta que ellos cargaban ese día de la desaparición de James. Que había visto en la manga, además de eso, escuchen, ella había visto en la manga de John el día anterior pintura azul, y que los dos secuestradores que todos habían visto en la televisión tenían solamente 10 años de edad. Ese testimonio de esta maestra creo que fue lo que más impactó a los investigadores de la policía, ya que al dar el dato que los dos menores tenían 10 años de edad, no imaginarían todos los sucesos tan escalofriantes que realizaron. La policía se dirigió a los domicilios de John y de Robert, donde descubrieron sangre y pintura en su ropa y zapatos. Prácticamente con estas
declaraciones de esta testigo habían encontrado a los responsables de la muerte de James. Pero ¿cómo sucedería este homicidio? Y prácticamente era la incógnita que tenían todos los investigadores y la población totalmente indignada por este suceso. Les voy a contar un poco sobre los detalles de qué sucedió en aquella tarde desde que desapareció James. Y creo que aquí es donde muchos nos vamos a quedar muy impactados. Les cuento que aquella tarde James se había alejado de su madre siguiendo a dos chicos. Entretenidos los siguió hasta afuera o hasta la puerta principal del centro comercial. Al principio lo llevaban de la mano, pero poco tiempo después comenzaron las torturas. Le esperaba un recorrido de aproximadamente 4 kilómetros de terror. En su camino lloró, pidió auxilio, pidió a su madre, recibió diferentes patadas y golpes en varias partes de su cuerpo. Realmente James en todo este trayecto iba agotado. Estos pequeños lo llevaron totalmente a la fuerza. Cuando pasaron por unas 4 cuadras del centro comercial, lo empujaron con fuerza, tirándolo de cabeza sobre el pavimento. James se lastimó la cara y un enorme hematoma le salió en la frente. Ya desde ahí ya llevaba mucha violencia o estaban realizando actos totalmente violentos contra James. Desconsolado siguió su camino que le seguían imponiendo sus agresores. John y Robert le pusieron la capucha de la chumpa o chaqueta conocida en nuestros países para que no se viera su rostro lastimado. Los agresores se reían de él y la gente que los veía pasar, se calcula que aproximadamente entre 30 testigos que observaron y no hicieron nada al observar el recorrido de James con sus agresores. Este es un cálculo que en lo que yo estuve investigando fueron muchas de las personas que posteriormente a todos los sucesos se acercaron a la policía e indicaron que habían observado a los pequeños. Sin embargo, nunca creyeron de lo que iba a suceder. Días después, esos testigos se descubrirían los cómplices de un homicidio, o muchos los catalogaron como cómplices porque no hicieron nada. Observaron que estaban pegándole a James, que lo estaban tratando totalmente mal, pero no hicieron ningún acto para poder parar estas agresiones. Entonces, muchos de ellos fueron catalogados como cómplices de ese homicidio porque tuvieron la oportunidad de poder salvar de los horrendos sucesos que James estaba pasando. Con el correr de las noticias aparecían muy arrepentidos estos testigos. Un hombre contó que vio a Robert pegarle una patada en las costillas al más chico de los 3. Les preguntó qué estaba pasando, pero ellos dijeron que eran hermanos. Además, una mujer mayor observó llorar a James y también los encaró. Otra mujer vio que los chicos más grandes estaban mintiendo. Le dijeron que lo habían encontrado perdido. Ella les propuso llevarlo a la estación de policía, pero cuando le pidió a otra mujer que cuidara de su propia hija, la respuesta de esa otra mujer condenó a muerte a James, ya que le dijo, no podía cuidar a su hija porque tenía un perro peligroso que no se llevaba bien con los niños. Una cadena de hechos lamentables que pudieron haber evitado este suceso. Yo creo que muchas veces sucede de que a nuestro alrededor vemos que otras personas están sufriendo de diferentes hechos violentos en la calle, en nuestros barrios o colonias o nuestros propios vecinos. Muchas veces son víctimas de este tipo de agresiones y nosotros no denunciamos o no los apoyamos. Y creo de que en este caso lo podemos
notar de que prácticamente muchas personas hicieron, como decimos acá en Guatemala, de oídos sordos. Muchas veces no queremos ayudar por no vernos involucrados en estos sucesos. Sin embargo, vamos a ver que en esta historia es vital el apoyo que nosotros podamos dar cuando se estén presentando este tipo de situaciones. Porque si hubiesen ayudado a James al poder determinar qué le estaba sucediendo, por qué estas personas estaban realizando estos sucesos, creo que se pudo haber evitado esa muerte. Sin embargo, continuando con la historia, John y Robert siguieron su camino y se introdujeron con James en un par de negocios. Robaron pintura de color azul para maquetas, un muñeco y unas baterías para funcionar un juguete. Esto lo realizaron en un local de mascotas donde el dueño, que ya los conocía a esos niños, automáticamente los echó del lugar. Yo creo que John y Robert ya traían como su antecedente criminal, o sea, a sus 10 años ya estaban cometiendo estas agresiones y aparte de esto ya se estaban dedicando realmente a realizar robos o bien hurtos en algunas de las tiendas. Y lo peor del caso es que ya los propietarios de estos negocios ya los conocían y creo que nunca denunciaron. Cuando llegaron a una estación de tren semi-abandonada, pasó lo peor. Acá fue a donde James lo golpearon con violencia con unos ladrillos y piedras. Nada más, escuchen eso. O sea, qué ira para poder hacer estos actos tan violentos contra el pequeño James, que tan solo tenía 2 años de edad. Además de eso, escuchen, le arrojaron la pintura de color azul en los ojos. Le patearon la cara, que incluso, escuchen esto, el zapato de Robert quedó estampado en una de sus mejillas. O sea, ya estos tipos realmente a sus 10 años de edad, yo creo que traían ya esa ira incontrolable para poder hacer todos estos actos. Pero acá no queda la historia. Escuchen lo siguiente. Luego saltaron sobre su cuerpo, fracturando sus manos y costillas, saltando en el cuerpo de un niño de 2 años. Aparte de eso, lo introdujeron las pilas o baterías, como se conocen, en la boca y le tiraron encima de la cabeza una barra de hierro de 10 kilos aproximadamente, según los reportes policiales, que eso equivale más o menos a 22 libras aproximadamente. O sea, no les bastó pegarle, no les bastó todo el daño que estaban causando a James. Sin embargo, veo yo y escucho esta historia de que realmente estos muchachos traían una ira incontrolable. Realmente querían hacer pedazos el cuerpo de James y siendo un niño tan pequeño. Además de eso, le provocaron casi 10 fracturas más. Luego, para terminar, colocaron a James atravesado sobre las vías del tren y le taparon la boca con piedras. Por supuesto, esta era una vía utilizada por el tren en esa época y por supuesto sucedió que el tren pasó y cortó el cuerpo por la mitad, el pequeño cuerpo de James de tan solo 2 años. Yo creo que solo de irles narrando esta historia realmente lo pone en escalofríos, imaginando cada una de esas escenas de terror que vivió James. Ese dolor incontrolable y que nadie pudo haber hecho nada para poderlo salvar. Acá viene un dato curioso. El patólogo forense Alan Williams determinó que James tenía 42 heridas en todo su cuerpo. Eran tantas que dijo no poder determinar cuál de todas ellas le había quitado la vida. Además, cree ver connotaciones sexuales en el caso.
ya que el cuerpo había aparecido sin pantalones, sin calzoncillos, sin medias y sin zapatos. Según afirmó este patólogo forense, que las partes íntimas de James se encontraban manipuladas. Esto creo que es lo más extremo que hemos estado escuchando en este tipo de asesinos o asesinatos que hemos contado los días lunes. Creo que son, si ustedes escuchan cada una de estas acciones que realizaron contra el menor, es totalmente aterrador. De los videos recuperados, se deduce que la dupla mortal había estado un buen rato tratando de atrapar a alguna víctima antes de elegir a James. En el centro comercial, pues ellos ya estaban rondando para ver y seleccionar a esa víctima. Al ser detenidos, el primero en confesar fue John, luego de que encontraron todas las evidencias en sus casas y la maestra fue la que dio toda la información, así se pudieron reconocer a estos responsables. En ese momento John dijo: yo lo maté. ¿Qué le dirán a su mamá? ¿Le pueden decir que lo siento? Se mostraba inquieto y gritaba con histeria, que quería quitarse la ropa porque decía que olía al bebé muerto. Eran de las expresiones que él mencionó en el momento de su captura. En cambio, Robert fue frío, negó todo con furia, pero se delató dando detalles de lo que había llevado puesto James esa tarde. Robert, inconmovible, preguntó si habían llevado al pequeño al hospital para revivirlo. La prensa bautizó a Robert como el chico que no llora. A sus 10 años, él manifestaba una frialdad y sin ningún arrepentimiento de la crueldad que habían realizado con el pequeño James. En ese entonces se convirtió en el pequeño más odiado por la opinión pública de su país. En el juicio, los acusados reconocieron que habían querido secuestrar a otro niño para llevarlo a una esquina y empujarlo debajo de los automóviles. Este era su primer objetivo. Si se dan cuenta, creo que lo llevaron al extremo total, porque acá solo pretendían tirarlo o lanzarlo en la carretera. Pero lo que hicieron con James fue llevarlo a otro nivel. Pero la madre de este chico apareció demasiado rápido y les había desbaratado todo el plan. O sea, ellos en el centro comercial estaban seleccionando la víctima más fácil para poder hacer estos actos violentos. Y creo que la primera víctima se salvó con la reacción de la madre. Por ello creo que muchos padres de familia siempre andan bien atentos en cada una de las situaciones o lugares donde andan con sus hijos, porque siempre están estos acechadores o secuestradores al pendiente de ver cuál es la víctima que se puede distraer y ellos poder completar su plan. Un dato muy curioso: el zapato impreso en la mejilla de James coincidía con la suela del zapato de Robert. Además, la pintura de color azul analizada era la misma que encontraron sobre la víctima. Como les mencioné al inicio, habían estos detalles en la ropa, en los zapatos y en algunos lugares de la vivienda de estos agresores. El 20 de febrero de 1993 fueron acusados de secuestro, tortura y asesinato en la corte juvenil de aquel país y quedaron bajo custodia policial. La ira y el horror dominaban a la opinión pública. Las familias de los acusados tuvieron que mudarse para huir de la gente que los hostigaba. El 1 de noviembre de 1993 comenzó el juicio, que se prolongó durante 3 semanas. Se les juzgó como adultos.
Los pequeños acusados estuvieron sentados en unos bancos más altos de lo normal. Esto con el fin de poder ver lo que ocurría en esta sala. El fiscal Richard Henríquez sostuvo que la idea de que debían de ser juzgados como adultos. Para ello tuvo que rebatir el principio de doli incapax del derecho anglosajón, que presume que los chicos menores de 7 años no pueden ser responsables de sus acciones, pudiendo extenderse dicho principio hasta los 14 años. Sin embargo, John y Robert tenían 10 años de edad. Pero la corte tomó la posición de Henríquez y consideró que eran lo suficientemente maduros para saber que lo que habían hecho estaba muy mal y era algo totalmente grave. No en vano habían intentado disimular sus actos con mentiras. En esa época, la psiquiatra de Robert se le preguntó si su paciente podía distinguir el bien del mal, y ella contestó: creo que sí. Además, Susan Bailey, la psiquiatra forense que entrevistó a John, contestó algo muy similar. Esto quiere decir de que los dos chicos estaban conscientes de lo que habían realizado. Y máximo, todas esas torturas también que realizaron con el pequeño James. La polémica por el principio de doli incapax se extendió. En 1998, en Inglaterra y Gales, fue abolido el doli incapax para los niños entre 10 y 13 años, dándole la razón pues al fiscal Henríquez, pero el tema continuaría por décadas, porque el proceso como adultos contra John y Robert siguió debatiéndose en todo el mundo. Yo creo que este caso da una pauta a esos cambios de legislación, principalmente en estos países, y creo que dio de qué hablar alrededor del mundo, porque muchos podemos ponernos en la postura de los dos menores de edad y muchos también en la postura de los padres afectados de James. Entonces creo que este caso fue tan impactante que tuvieron que hasta modificar o reformar algunas de las leyes para poder concluir con la culpabilidad de estos menores de edad. Además, la policía reprodujo durante el juicio 20 horas de entrevistas grabadas con los acusados, quienes no hablaron en público. Quedaba claro de que Robert encarnaba el rol del líder, que era el autor intelectual de hacer toda la planificación de este suceso, y quien la abogada de John en ese entonces dijo que Robert era el chico más temible que había visto en su vida. Y ustedes van a tener la oportunidad de poder observar las fotografías de estos pequeños en nuestras redes sociales, y creo que mucho de lo que decía esta abogada impacta solo al ver las fotografías de los pequeños, porque en su momento pensará uno, como lo dije al inicio, una inocencia, pero se ve más allá y lo que refleja su mirada también de estos pequeños. El fiscal sostuvo en su alegato que los acusados habían tenido un plan, por supuesto que ya tenían todo planificado, y que eso quedaba demostrado porque habían querido secuestrar a otro chico, pero su madre se había dado cuenta a tiempo. El 24 de noviembre de 1993, John y Robert fueron declarados culpables. Se habían convertido en los delincuentes más jóvenes en la historia moderna de Gran Bretaña. Imaginen el impactante caso, o sea, creo que fue uno de los casos que marcó la historia en este país al poderlos declarar culpables a su corta edad. El juez pidió un mínimo de 8 años de cárcel y autorizó que sus nombres fueran revelados. Esto último fue muy criticado. Uno de los diarios de aquel país comenzó una campaña con una petición para aumentar la pena y juntaron 280,000 firmas. La presión tuvo éxito y en julio de 1994 se anunció que los culpables pasarían al menos
15 años en prisión. Pero las apelaciones y las diferentes opiniones fue moviendo ese límite. En 1999, la Corte Europea de Derechos Humanos consideró que el juicio no había sido justo y que el trato a los menores acusados había sido injusto y degradante. Por supuesto, la familia de James no estaba de acuerdo con esto. Dijeron que eran ellos quienes se sentían desgradados y desamparados. Y yo creo que es lo que pasa con muchas familias que han sido afectadas por diferentes asesinatos, donde la intervención de los derechos humanos, pues muchas veces hay posturas donde tienen como el respaldo sobre los victimarios y no sobre las familias víctimas. Entonces creo que esto sucedió principalmente con la familia de James, que se sentían totalmente desamparados y que los derechos humanos abogaban más por estos pequeños agresores. Luego de la sentencia de Robert, fue recluido en el Centro de Seguridad y Cuidados en Manchester. John fue recluido en Merseyside, demasiado cerca de la familia de James. A John, sus padres lo visitaban periódicamente. Sin embargo, la madre de Robert iba cada 3 días. Ahí, en estos centros, tuvieron educación y una rehabilitación digna como para cualquier preso. Un equipo de psiquiatras contratado por los abogados de la familia de James determinó de que Robert encajaba en el perfil de un psicópata, ya que no demostraba ningún remordimiento. Escucharon ese dato bien curioso, me llamó mucho la atención porque en todos los reportes que yo estuve investigando, la familia de James se involucró bastante, que hasta ellos mismos contrataron abogados y psiquiatras para poder dar el tratamiento a estos jóvenes. Acá, como se los mencioné también al inicio de la historia, realmente el que tomaba liderazgo era Robert. Y acá estuvieron determinando ese perfil psicópata, ya que él no mostró en todo el caso ningún remordimiento. Finalmente, en junio del año 2001, poco antes de cumplir los 19 años, fueron liberados y se les proporcionaron nuevas identidades. Como ningún país quiso recibirlos, se optó por mudarlos a sitios secretos dentro de Inglaterra, con el mismo tratamiento que se les da a los testigos protegidos. Se les inventó una vida nueva con historias clínicas, pasaportes y nuevos seguros. Eso sí, las autoridades les impusieron algunas condiciones. No podían acercarse a la familia de James, ni a la zona donde ellos vivieron, y debían reportarse a los oficiales de la policía cercanos a la población de cualquier movimiento. A la prensa se le prohibió divulgar sus nuevas identidades y sus ubicaciones. Si se dan cuenta, todavía, ya en el año 2000, ya este caso seguía sonando por todas estas condiciones que les dieron a estos jóvenes al momento de salir de la cárcel. La gente de Liverpool salió a manifestar y tomaron las calles para mostrar su desacuerdo con esta decisión. Estaban en contra de la liberación y también de la enorme cantidad de dinero que se gastaban en ellos. El gobierno, escuchen esto, británico habría gastado unos 4 millones de euros desde 1993 hasta el 2001 que fueron liberados. Una gran cantidad. Yo creo que eso sucede con todos los detenidos en diferentes partes del mundo. Es una inversión totalmente grande que se hace por cada uno de estos delincuentes. En ese tiempo, los especialistas debatían las causas que habían llevado a John y Robert a cometer el crimen. Culpaban alternativamente al pasado a las familias de los acusados, otros a las malas compañías, a las películas violentas de moda, pero para otros eso no era suficiente explicación.
No toda familia disfuncional o violenta crea asesinos, ni todo adicto a películas violentas resulta ser un torturador o bien un asesino en serie. Y yo creo que acá es un factor muy importante que vamos a empezar a analizar en este caso sobre un poco de la biografía de cada uno de estos menores. Como lo hemos hecho en los casos anteriores, siempre de último dejamos un poco de la vida de estos asesinos y luego concluimos si fueron determinantes o no. Sin embargo, pues como lo hemos dicho con el Canche, no somos psicólogos, pero muchos de estos asesinos se convierten en unos patrones muy específicos. Durante la investigación se comprobó que la película de Chucky 3, escuchen esto, que era una película de moda, era uno de los videos que el padre de John había alquilado meses antes del asesinato. Pero no se puede constatar si John la vio en ese momento con su padre. Aún así, las similitudes con algunos elementos del crimen abonaron a la teoría de que los chicos habían copiado el accionar de Chucky. Escuchen. Ese muñeco siniestro poseído por el alma de un asesino serial es salpicado en una de las escenas, escuchen esto, por pintura de color azul. Y que esto coincide con la pintura azul que derramaron en los ojos de James y que también fue localizada en alguna de las prendas de estos pequeños. En el interrogatorio, los niños asesinos habían dicho que la película los había inspirado. Entonces aquí, padres de familia, mucha atención con las películas que ven acompañados con sus hijos, porque esta es una de las teorías que se manejaba en este caso. Sin embargo, el padre de James escribió en el año 2013 su libro denominado Mi James. Ahí reconoció haber culpado a la madre de Denise por haberlo descuidado esa tarde y poco después aclaró que se sintió avergonzado por haberlo hecho. Asimismo, Denise, la madre de James, publicó en enero del año 2018 su propio libro, denominado Lo dejé ir. En esas páginas tremendas recuerda los ataques de pánico que le impedían respirar cuando pensaba en los instantes finales de su hijo. También plasmó otros pensamientos que la perseguían. Ella, que siempre había sido una madre cuidadosa y lo llevaba siempre a todos lados que ella se dirigía. Ese día no lo había hecho y le había soltado la mano para pagarle al carnicero. Son los momentos que ella cuenta en este libro. No podía perdonarse lo que había sucedido aquella tarde. Asimismo, destaca en este libro cuando uno pierde un hijo, pasa por distintas etapas. Ella misma dice, te culpas a vos misma, culpas a otros, pero al final del camino solo hay 2 personas para culpar y esas son las 2 personas que se llevaron a mi hijo. Me llevó mucho tiempo darme cuenta. No era yo quien había matado a James, escribió en su libro. Hubo un tiempo en que Denise quiso morir. No podía ver sus juguetes, su ropa, su cama. No podía soportarlo. Así que terminó mudándose con su madre, ya que no podía comer, no podía respirar, no podía dormir y para ella la vida se le era imposible. Creo que es una historia totalmente aterradora para cualquier padre de familia recordar estos sufrimientos de un pequeño de tan solo 2 años de edad. Pero ahora les voy a contar un poco sobre la vida de los 2 responsables de la muerte de James. John nació el 11 de agosto de 1982 en el seno de una familia compleja. Padres divorciados, maltratados en la casa y hermanos con discapacidades. Los celos por la poca atención que recibía harían estragos. En 1991 fue expulsado del colegio por sus conductas violentas contra sus compañeros. Si nos damos cuenta, sigue siendo un mismo patrón de la crianza de los pequeños. Se convierte en un potencial para poder ser esos asesinos seriales.
o asesinos con esta gran potencia o actitud escalofriante que hemos visto en John. Fue expulsado de su colegio ya desde muy chiquito, traía todo ese impulso. Además, John pasaba los jueves y domingos con su madre y el resto de la semana con su padre. Una familia totalmente disfuncional. En el año 2000, un grupo de psicólogos, cuando John ya tenía 17 años de edad, concluyeron en un reporte que el riesgo de que reincidiera era totalmente bajo y que tenía altas posibilidades de rehabilitarse. Pero lamentablemente se equivocaron. John salió libre, pero recayó siempre. En el 2001 recobró la libertad y comenzó a beber, a tomar drogas, a distribuir pornografía infantil y a visitar el barrio que tenía totalmente prohibido por las restricciones policiales, donde vivía la familia de James. En el año 2008 fue arrestado por estar alcoholizado, por posesión de cocaína y por provocar disturbios y peleas. Si se dieron cuenta, pues de nada había servido toda la rehabilitación. John volvió a recaer. Además, dijo a alguno de sus conocidos su verdadero nombre, que eso era uno de los requisitos de no revelar su identidad. Pero un día del año 2010, temiendo que su verdadera identidad fuera revelada, llamó a su supervisor de libertad condicional. Cuando el funcionario llegó a su casa, lo encontró enloquecido, intentando romper con un cuchillo y un abrelatas el disco duro de su computadora. El policía se percató de que algo no andaba bien y optó por llevarse la computadora. Y escuchen esto. En la computadora de John se encontró un total de 1,170 fotografías de pornografía infantil con menores entre 2 y 7 años violados por adultos. Volvió a la cárcel y en mayo del 2011 se le otorgó otra vez el beneficio del cambio de identidad, porque su foto había sido expuesta en las redes como pedófilo. La familia de James creyeron que la justicia les estaba tomando el pelo. Pidieron que no lo dejaran libre más, pero no lo lograron. Y John volvió a las calles. O sea, después de cometer todos estos actos, de comprobarle con evidencias todavía pornografía infantil y todos los desmadres que estaba haciendo, volvió a salir y volvió a las calles. Por supuesto que los padres de James tenían toda la razón. En noviembre del año 2017 volvió a ser detenido por posesión de pornografía y él admitió los cargos. Fue condenado a 40 meses de prisión y actualmente John se encuentra próximo a tener las condiciones de pedir libertad. En el 2017 casi se acercaba nuevamente a poder estar libre y creo que ya con todos esos antecedentes es de evaluarlo por los jueces, la verdad. Y ponerse en los zapatos de los padres de James, que es un potencial, y poder prevenir otras vidas que conforme todos los actos y la reincidencia que ha tenido lo puede volver a hacer. Sin embargo, por su parte, Robert, nacido el 23 de agosto de 1982, se mostró durante el juicio como un niño frío. En el colegio tenía fama de ladrón y mentiroso compulsivo. Desde ahí ya se robaba los lápices u otros útiles escolares. A los 8 años pasaba gran parte de su tiempo en la calle con delincuentes. Era el quinto hijo de 7 hermanos. Su padre, golpeador, dejó a su madre, una alcohólica, cuando él tenía 5 años de edad. Una semana después, la casa fue devorada por las llamas, ya que la madre intentó suicidarse. Si se dan cuenta, creo que los dos venían de familias totalmente disfuncionales. Robert y John eran muy amigos y encontraban placer torturando animales. Sus vecinos contaron haberlos visto hacer fechorías como volarle la cabeza a pájaros con un rifle de aire comprimido o atar por la cola a unos conejos en las vías del tren. En el colegio robaban a sus compañeros, yo creo que la refa, que era lo más importante. La dupla infantil escalaba en maldad bajo el comando de Robert.
Robert ya traía ese liderazgo y creo que los dos coincidieron para hacer todas estas fechorías. Robert, al revés que Jones, se las ingenió para que trascendiera lo menos posible su vida luego de su liberación. Pareciera que no ha reincidido hasta la investigación que yo hice, no ha cometido ningún otro delito, que esa es la información que se tiene. En el año 2006 se declaró abiertamente gay y mantiene una relación estable, donde su pareja sí sabe su verdadera identidad y se fueron a vivir en el noreste de Inglaterra. Entonces prácticamente Robert, que era el líder, desapareció, no reincidió con ninguno de los delitos hasta el momento. Y si se dieron cuenta, pues John sí siguió actuando de forma delictiva. En uno de los programas de televisión inglesa sacaron un documental donde mencionaron algunos de los motivos que podrían haber llevado a estos chicos a hacer lo que hicieron. Una teoría se tiene que fueron los celos de Robert sobre su hermano menor. Como hemos visto en todos estos asesinos en serie, siempre ha existido un documental o ha existido más de alguna serie o se ha llevado a la televisión con películas. Entonces, compartíamos con uno de nuestros invitados en episodios anteriores de que a veces también le damos como mucho auge a este tipo de asesinos que le obtienen al final la fama que ellos estaban buscando. Entonces, también se debe de analizar esa parte para las personas pues que les gusta ir más allá de todas estas historias. Es importante que nos dejen qué opinan sobre convertir estas historias en películas o documentales, porque puede tener algo de contradicción. Ya vimos de que una de las teorías que se maneja es la inspiración que tuvieron con la película de Chucky. Entonces sería importante poder tener sus comentarios. Dentro de este documental, ellos manifiestan sobre esos celos o la teoría que tenían sobre los celos del hermano de Robert, ya que sostuvieron sobre la base de dicha información a través de la que fue la persona que cuidó a Robert durante su reclusión, que aseguró que estaba algo sorprendida por el parecido físico entre el hermano menor de Robert y James, el menor de 2 años de edad, que tenían muchos parecidos. Y dentro de ellos destacaba que tenían la misma edad, mismo aspecto físico, los mismos ojos azules, mismo pelo, color rubio. Y ella menciona, esto me hizo pensar que pudo haber algo de rechazo a su hermano y que eso estuviera conectado con lo que hizo. Esa es una de las teorías que manejan en este documental. Sin embargo, pues habría que analizar si esa era una de las causas principales. Además, el documental incluye la voz de Robert, que a sus 36 años, ya pasado después de todo este tiempo, él mismo menciona en el documental y dice, me doy cuenta que ahora soy una mejor persona, tengo una mejor vida y una mejor educación, que si no hubiera cometido el crimen, yo estaba fuera de control porque mi vida en las calles era mejor que mi vida en casa. No había nada para mí en esa casa, menciona en ese documental. Sin embargo, el papá de James contestó a ese mensaje que muestran en el documental y menciona que es un mensaje totalmente horroroso viniendo de alguien que mata a un niño y aparte tiene el privilegio de una vida mejor. Él tuvo en prisión educación de primera clase, consejeros y terapeutas, mientras nosotros, y escuchan esto, la familia de James, fuimos tirados a los lobos con todo el dolor a cuestas. Fuertes declaraciones. Además, aquel detective, Philip Roberts, que en ese entonces entrevistó a los asesinos, dijo, nunca olvidaré. Cuando los interrogué por primera vez, sentí que estaba viendo al demonio en sus caras. Me di cuenta de que Robert estaba a cargo, pero lo habían hecho entre los dos. Si no los hubiésemos encontrado, me temo que hubieran matado de nuevo. Era pura maldad. No he cambiado mi parecer. Fueron lo que mencionó el detective de esa investigación. La muerte de James sigue dando de qué hablar. En el año de
del 2019, llegó a los Oscar el documental irlandés de 30 minutos, que es denominado Detención. Estuvo nominado en la categoría de Mejor Corto de Acción en Vivo. Estaba basado en los interrogatorios reales a los acusados y fue dirigido por Vincent Lambe. La madre de James se disgustó por no haber sido consultada antes de que se filmara. Y la organización Change.org inició una campaña para que el corto fuera quitado de los premios Oscar. Pero el director se opuso a retirarla porque dijo que se interesaba por entender por qué pasó lo que pasó. Finalmente no ganó nada. Pero otras películas sobre el caso sí lo hicieron. En el año 2016, la película polaca denominada Patio de Recreo fue galardonada. Además, el canal australiano Seven Network usó el video real del secuestro para promocionar una serie denominada City Homicide. Una audacia por la que debió pedir disculpas públicas a la familia. También hubo una canción sobre James escrita por la cantante escocesa Amy McDonald en 2010. La película, además, también existe otra película denominada El Chico, que se estrenó en el año 2007, y el film de Niños Asesinos de 2018, dirigida por Ricardo Tavera. Si se dan cuenta, muchas películas surgieron a través de esta historia real. Sin embargo, Denise, la madre de James, creó en el 2008 una organización caritativa a la que llamó James Bulger Memorial. Allí, entre otras tantas cosas, ofrecen vacaciones gratis a familias necesitadas y que han sufrido de violencia. La gran preocupación de la madre de James es su convicción de que el sistema legal termina finalmente protegiendo más a los criminales que a las víctimas. En marzo del 2019, el padre de James perdió otra batalla. Quería que se levantara la orden de anonimato por la identidad de John. Se lo negaron y además de ello se preguntaba enojado cuántas veces más debería ese hombre poner en riesgo a la población infantil para que pueda ser identificado. Sabemos de que John sigue delinquiendo y ha tenido esos antecedentes, por eso la preocupación del padre de James. Sin embargo, este caso sigue dando de qué hablar todavía en estos últimos años, ya que Anthony John Wixton, de 51 años de edad, subió una foto y los datos de la nueva identidad de John en Twitter. Alertaba sobre su posible e inminente liberación, pero infringió la ley que prohíbe a todos mostrar la cara de estos asesinos. Fue sentenciado, escuchen esto, en agosto del año 2019 a 9 meses de prisión y retirado esposado de la sala. Paradojas las leyes, ya que vive liberando al peligroso, mencionaban en esta investigación. En ese año 2019 se llevaron a otras 3 personas detenidas y siendo condenadas en suspenso por romper la interdicción que pesa sobre las imágenes de los asesinos. Además, una actriz muy famosa de nombre Tina Malone fue una de ellas por compartir en su cuenta de Facebook la imagen y un nuevo nombre de John. Increíble, pero cierto, porque ella pensó de que estaba haciendo una obra de solidaridad. Sin embargo, eso le costó un juicio prácticamente de 11,000 euros y 8 meses de prisión en suspenso y tener que alegar que al subir esa información, muchos mencionaron de que realmente ella estaba mal psicológicamente o rompiendo las leyes de aquel país. Hay rumores concretos de que indican de que John está por obtener una nueva identidad y dinero para mudarse al país de Canadá. Otras opciones que el culpable contemplaría para irse del país serían Nueva Zelanda o Australia. El Estado asegura de que esto sería más económico que otorgarle a cada tiempo una nueva vida. Sin embargo, podemos ver en esta historia que el 12 de febrero de 1993, John y Robert no solo asesinaron a James. Ese día, gran parte de la sociedad inglesa
enterró también el tradicional concepto de inocencia. Entonces, si se dan cuenta ustedes, en este caso hay muchos aspectos que sucedieron tanto en la legislación, en muchas historias que contar también en la pantalla chica, como lo vieron en las películas, y el impacto que ha tenido ante la sociedad y las reacciones con estas detenciones también por revelar la identidad de estas dos personas. Es una historia muy impactante. Yo creo que muchos tuvieron esas imágenes tan lamentables de lo que sucedió con James de tan solo 2 años de edad. Espero les haya gustado, esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales y agradecemos su preferencia. Yo soy Wolf y nuevamente los estaré acompañando en un episodio más de Escalofríos Podcast. Hasta luego.